Bendiciones a todos, hermanos, en esta hermosa noche que estamos juntos en un comienzo que se han estado participando sobre las preguntas bíblicas, el ejercicio de la palabra de Dios en paleo bíblico, como se había estado haciendo, y gracias al Señor por ello, las alabanzas que engrandecen el nombre del Señor. La verdad es que siempre la alabanza es para la gloria del Señor y cada uno lo hace con ese agradecimiento. En esta preciosa noche, hermanos, quiero, con la ayuda del Señor, compartir con ustedes sobre la palabra del Señor y la enseñanza de ella. Y vamos a ver realmente la representación en una iglesia de eh, tres etapas de la vida del cristiano. Tres etapas de la vida del cristiano. Vamos a ver realmente cómo se puede realmente reconocer el área de cada etapa de la vida de un cristiano. En la vida del cristiano, hermanos, sobre todo se necesita tener ese conocimiento pleno verdaderamente de todo lo que es el crecimiento de una vida plena en la congregación a nivel de la iglesia. Y por lo tanto, en esta noche queremos compartir con ustedes en la carta primera de Juan, invitándoles al capítulo 2 y vamos a leer los versículos 13 en adelante. En la primera carta de Juan, el apóstol está escribiendo a los hermanos en el capítulo 2 y el versículo 13. Dice aquí esta primera carta, espero que usted la encuentre y lea conmigo cuidadosamente esas tres etapas de la vida de un cristiano. Cada uno de nosotros debemos conocerlas y precisamente en qué etapa está usted para poder detectar realmente en qué grado de vida está como cristiano. Dice la palabra del Señor así: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, hermanos. Qué bueno estar en esta escritura de la palabra de Dios y como ya hemos titulado lo que es el programa del mensaje, entonces comenzamos con la primera etapa realmente que vive el cristiano en la iglesia. Como miembro de la iglesia, una de las primeras cosas en relación a ello es que primeramente se convierte aquí en una frase en la cual es una etapa de la vida del cristiano en la iglesia y el versículo 13 destaca las tres etapas de la vida del cristiano. Primera etapa que ya es la etapa en madurez presentada dentro del versículo es, dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. La etapa principalmente que ya es en madurez es aquí reflejada dentro de poder expresar padres. Padres aquí no está representando a padres literales, como decir papá literalmente que tiene hijos e hijas. Aquí en este caso le habla a los padres espirituales, los cristianos
que han ido en proceso de la vida de hijitos, de jóvenes a padres. Esto indica en proceso a madurez, que ya alcanza aproximadamente a unos años robustos que pueden ir de 25, 30, 40, 50 y más años. De hecho, usted conoce que en la mayoría de los hermanos, para verles madurez en la actualidad, podría ser que hay hermanos que llevan etapas de la vida cristiana de 20, 30 años y todavía están convertidos en jóvenes y no en padres, porque no han ido gradualmente creciendo para alcanzar madurez. La madurez espiritual se adquiere a través de el terreno del conocimiento a la vida espiritual con Dios. Y por eso dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Si nosotros notamos que cuando habla desde el principio, ustedes saben que a qué se va a referir, y el mismo Juan puede hablar precisamente de esto. Cuando habla desde el principio, dice allá en este mismo escrito, más que todo, en el principio era el verbo. El escrito de Juan puede decir, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, de manera que ese principio es el que conoce cada hermano. No puede desapercibirse del acercamiento con Cristo. No puede desapercibirse del acercamiento con el Padre. No puede desapercibirse del acercamiento con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque conoce al que es desde el principio. Jesús es eterno. El Hijo de Dios es desde el principio, antes de la creación. Por tanto, a él se va refiriendo en esencia de la comunión directa entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Conocer a Dios en cuanto a plenitud, a cercanía, de obediencia, significa un grado de vida que va en crecimiento día a día, hasta que es fortalecida la vida de fe del cristiano y estamos viendo un hermano bastante fortalecido en conocimiento. ¿Por dónde pasa un hermano que se convierte en padre? Pasa por el proceso de hijitos. Es decir, hijitos aquí refleja a los recién nacidos, que es una etapa de la vida del cristiano. Jóvenes es la segunda etapa de crecimiento, en fortalecimiento de vida de fe, y se nota que en la vida de esa juventud cristiana tiene valores fuertes, y los valores más fuertes es poder vencer al diablo. Quiere decir que entonces el proceso de un padre espiritual ha pasado el proceso de recién nacido al proceso de joven para vencer al maligno, y de esta manera ver una permanencia, y luego conociendo al que desde el principio no desvía el conocimiento desde lo que hizo desde el comienzo hasta el día que ha alcanzado madurez. Pablo pudo decir, no es que lo haya alcanzado todo, pero sí tiene que ver con la madurez. A los corintios puede decir que ustedes realmente en el comienzo les di leche, que ahora deben ser capaces de comer alimento sólido, pero quiere que les dé leche todavía. Eso significa entonces que no alcanzó madurez durante la etapa de la vida. La primera etapa es porque ha pasado de hijitos a jóvenes y padre. Ahora entra el siguiente paso, y es, os escribo a vosotros jóvenes. Ahora aquí jóvenes no tiene que ver con jóvenes físicamente. Puede ser que el hermano Fernando tiene sus años, digamos, sus 15 años, puede ser 20 años, dentro de esa materia de crecimiento. Entonces está en crecimiento de jóvenes, hablando en las etapas, pero luego que va en crecimiento llegando a día a los 30 y más de años, entonces está convirtiendo en un padre en madurez. Y esa madurez la va a reflejar en el accionar de la vida,
sin desviarse a derecha ni izquierda para sostenerse su vida bajo la mano del Señor, porque conoce al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes. Esto tiene que ver con los jóvenes en años espirituales que están creciendo. Como dije, podría ser de 15, 20, 25 y está dentro de esa etapa de jóvenes. ¿Qué hacen estos jóvenes? Cuando dice a los padres conocer al que es del principio, por allí pasó el proceso de cada uno de aquellos que alcanzan la madurez espiritual. Pasa por el proceso de joven espiritual. Ahora os escribo a vosotros jóvenes porque, y él explica, habéis vencido al maligno. No que el maligno le venció. Mire, qué interesante, hermano. Hermano, por favor, cuide de que el enemigo no lo venza. Usted está puesto dentro de la vida, en el proceso de las tres etapas de la vida del cristiano en la iglesia. Y allí la juventud cristiana espiritual debe ser con propósitos fuertes de vencer al maligno. ¿Qué capacidad tiene usted y yo de vencer al maligno? Ninguna capacidad por nosotros mismos. Pero Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sin mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Para vencer al maligno, hermano, solamente conociendo al que es desde el principio y no poderle realmente separar nuestra vida de él, nuestra confiabilidad en él, sino estar plenamente seguro que hay doble protección. Dice el Señor en mismo apóstol Juan, está diciendo en el Evangelio de San Juan, y de la mano de mi Padre y de mi mano nadie os arrebatará. Estos jóvenes llegan a tal grado de la capacidad de vencer al maligno. Hermano joven, hablando de la etapa cristiana, de la juventud, no de joven físico, pero joven en el Señor espiritual, ¿te has dado cuenta que has vencido al maligno? ¿Te das cuenta que tú tienes capacidad de vencer al maligno apegado al que es desde el principio? Cristo, el fundamento principal, apegado a él, de él, no se separa y por él se puede vencer al maligno. Si nosotros tenemos ese principio, entonces seremos fortalecidos y capaces de vencerlo. ¿Cómo se puede vencer al maligno? En todas sus astucias, en todas sus intenciones. ¿Cuántas veces soy intencionado por el maligno para actividades que desarrolla en el mundo, desarrolla en el falaz vivir y mi vida está siendo intentada a entrar a cosas que no corresponden a la voluntad del Señor? Entonces, hermano, debes hacer un alto y decir, maligno, el Señor me ha puesto para vencerte, no para que me venza. Debe conocer, hermano, que cada creyente en crecimiento debe estar dispuesto a obediencia al Señor, a su voluntad, y luego es la única forma que puede llevarle al triunfo y vencer al maligno. Recuerde que para vencer al maligno solo puede estar apegado al que es desde el principio. Y ahora vosotros, porque habéis vencido al maligno. Ahora mire que eso del maligno tiene que ver entonces con el diablo, tiene que ver con Satanás. Y sabe que ese maligno es día a día que asedia, noche y noche asedia. ¿Con cuántas cosas está asediando? Pero usted está venciendo al maligno. ¿Cuántos hermanos están utilizando el teléfono por el bien, llevando un mensaje saludable a todos sus amigos que tienen conexión, que puede darles un mensaje saludables? ¿O está usted realmente compartiendo con el maligno sus acciones malignas, enviando cosas pecaminosas, sonriendo en medio de una maldad precisa del maligno? ¿Y sabe usted que maligno no es benigno? Como cuando va a decir, bueno, va a hacer el examen de tal tumor y el tal tumor, a ver qué me sale, benigno o maligno. Todo quisiera, ¿va? Toda persona quiere que le salga
benigno, que sí, es el contraste de maligno. ¿Y maligno qué significaría? Dañado, totalmente afectado, canceroso y de muerte. Hermano, el maligno no te desea ni a ti ni a mí cosas para que vivamos felices. Es de muerte. El maligno solo mal. Él es malo desde el principio, tan mentiroso que a ti y a mí no nos puede engañar porque nosotros estamos en el verdadero, así lo dijo Juan, en el verdadero. Por tanto, conocemos al que es del principio para ser maduro, ahora jóvenes que son capaces de vencer al diablo. ¿Has cantado victoria? ¿En algún momento has saltado tu corazón y dicho victoria? El diablo fue vencido. Tú tienes capacidad de vencerlo, pero amparado del poder absoluto del Señor. Amparado del poder absoluto de dejarse a la voluntad del Señor. Y el maligno no lo toca. Hermanos, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Ahora viene y está diciendo en la otra etapa y en la tercera etapa presentada aquí, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Este conocimiento tiene que ver con haber creído, haber acercado su vida al Señor y haber traído la esperanza gloriosa de Jesucristo y tener la entrada abierta al cielo. Como dice una alabanza, conocerles vida eterna. En verdad, conocer al Padre es como cuando va al Evangelio de Juan, dice, el que a mí cree, cree al Padre. El que hace la voluntad de mi Padre, también la hará la mía. De manera que no desenlaza el plan. Habéis conocido al Padre. Significa entonces que usted y yo vemos que está Dios el Padre de nuestro lado en el comienzo de la etapa de la vida de fe. Ahora bien, versículo 14. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Vuelve a notar usted que dijo lo mismo que dijo en el anterior, en el texto? Sí, se nota, no hay un cambio. Esto lo está replicando Juan porque así ven los hermanos firmes en esa actitud. Ahora viene y dice, os escribo a vosotros jóvenes, y note ahora lo que va a ubicar aquí. Os escribo a vosotros jóvenes, porque, mire, soy fuertes. Hermanos, la etapa de los jóvenes no debe decir es que soy débil. Juan puede percibir de los hermanos en fe en crecimiento de la juventud cristiana que esos jóvenes eran fuertes. ¿En qué? ¿En qué se puede realmente entender que Juan está considerando fuertes a esos jóvenes? Claro, porque al principio ha dicho, han vencido al maligno. Y uno que vence al diablo realmente es porque es fuerte. ¿Qué fortaleza tienes tú? Bien dijo el Señor, fortaleceos en el poder de mi fuerza. Por eso no se separa. El plan es la voluntad del Señor. En esa fuerza, tú y yo podemos. Soy fuertes. ¿Qué fuerte es usted? ¿O está todavía pensando y dice, llevo 5, llevo 6, llevo 7, llevo 8, llevo 12, soy débil? Pero entonces usted está diciendo, bueno, Señor, no me ha fortalecido, no soy fuerte. Cuando está el Señor de su lado, usted es fuerte. No es por sí mismo, absolutamente no. Es porque el Señor lo va fortaleciendo. Y día a día se puede ver un joven fuerte y sabe que fortalece tan grande la vida de un cristiano. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Esto es el asunto.
que la palabra trae permanencia. Eso significa convivencia en su vida. Y no hay separación de la convivencia de la palabra de Dios en usted. Anhela leer la Biblia todos los días. Quizás no tuvo tiempo en el día por sus ocupaciones, anheló leerla por la noche. No ajustó la noche, quizás la va a leer a medianoche. Sinceramente, cuando yo no he leído la Biblia en esencia, hermano, siento una necesidad. Tengo que agarrar la Biblia donde esté. Ya sé dónde está el puesto. ¿Sabe usted dónde está la Biblia, hermano? Yo creo que muchos la tienen metida en el bolso. La tiene allá en Chifonier. Hermano, siempre trate de tener no solo una Biblia. Bueno, les doy solamente como para la gloria del Señor. Su servidor en este momento tiene aquí, en este lugar donde estoy, 4 Biblias. 4 Biblias. Dice usted 4 Biblias, hermano, ¿por qué no me regaló una? No, tengo 4 Biblias. Usted se hace una pregunta, ¿por qué tengo 4 Biblias? El hermano Cristian, si ya tiene una consideración, puede hacer que ustedes también. ¿Por qué el hermano Noé tendrá 4 Biblias? Oh, bueno. Y aparte de que tengo 4 Biblias aquí, hay otras. Y están las Biblias ubicadas en sus lugares. Entonces, ¿por dónde me doy la vuelta? Si yo quiero venir a este aposento, ¿dónde estoy? Aquí hay 4 Biblias. Noé, ¿cuál de esas vas a tomar? Son Biblias las 4. Entonces, de alguna manera, por falta de Biblia, ok, hermanos, la palabra de Dios permanece en vosotros cuando tomamos la lectura, cuando escuchamos el consejo, cuando nos internamos en ello, vemos la necesidad de leer la palabra de Dios. ¿Cuánto? ¿Poco? ¿Bastante? Todo depende de tu deseo con el Señor. La palabra de Dios permanece en vosotros. Es cuando estamos conectados en ese plan espiritual con Dios, el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra de Dios es un anhelo en nuestra vida. Ahora bien, una vez que hay fuerza, la palabra permanente, esta no es olvidada por ningún momento. Y Pablo le decía, escudriñe las escrituras a Timoteo desde la niñez, podía conocer las escrituras. Esas te van a salvar del peligro, de todo mal del maligno. Y usted cuando vea todo eso, esto es lo que dice la Biblia, que yo realmente el maligno dice en otros versículos, dice que el maligno es astuto. El maligno anda como león rugiente buscándome devorar. No esté pensando que quiere devorar a los demás. Piense en usted que lo quiere devorar. El maligno es devorador. Entonces, antes que lo devore a usted, vénsalo. Que tiene capacidad, en usted mismo no, pero en el Señor somos más que vencedores. Entonces, ahora vuelve y dice, y habéis vencido al maligno. ¿Nota usted? Muy bien. Ya notamos otra vez que la frase habéis vencido al maligno se nota que es el grato interés de Juan que todos estén combatiendo en contra del maligno. El maligno tiene 3 puntos fijos que usted debe detectarlos, hermano. Yo debo detectarlos. ¿Por qué? Porque tiene 3 puntos fijos que con eso él gana las victorias. Él gana las batallas. Si yo no me doy cuenta y usted no se da cuenta de los 3 puntos estratégicos que él utiliza para poder realmente vencernos con facilidad, entonces aquí viene Juan y presenta esos 3 puntos fijos que él tiene para poder de esa manera desarrollar su plan y vencernos.
Pero aquí dice, habéis vencido, no dice lo venció. El plan de todo cristiano en esta etapa es venzo al diablo, al maligno lo venceremos. Esa etapa de juventud espiritual tiene que ser fuerte, permanencia en la palabra de Dios, y de esta manera se ataca al maligno con una forma más fácil y que él no puede tolerar. La capacidad que alcanzamos para poder atacarlo y no dejarnos vencer. 3 puntos fijos tiene para ponernos de frente y qué pensamos de ello. Juan dice, no améis al mundo. ¿Por qué está la mira en decir al mundo? Otra frase, ni las cosas que hay en el mundo. Ahora viene y hay una advertencia dentro de este versículo para presentar las 3 partes fundamentales que el diablo tiene como para estrategiar y así de esta manera acumular los planes que hayan deseos de nosotros para el favor de vencernos él. Primero hay una advertencia con anticipación. Miren, no amen el mundo. ¿De qué mundo? ¿Acaso son las personas que son amigos suyos? Bueno, sí, puede hacer amistad, como dicen, con límite. Yo tengo personas que no son creyentes y son amistosas conmigo y tenemos amistad, pero limitado porque ya no es espiritual. Hay algunas cosas controladas. El mundo aquí tiene que ver con el contorno del pecado que practican los seres humanos en ese contorno de contaminación. Porque el hombre en el pecado, ese es lo que está viviendo la práctica, el mundo. Y las cosas que hay en el mundo significaría ese montón de actividades que desarrolla un mundo, como usted ya sabe, de la feria, los bailes, aquí, bueno, paso a paso, que las drogas, que hay un montón de ramas que están dentro de las cosas del mundo. Aún, hermano, lo secular, el estudio, a la profesión, son cosas del mundo, pero una advertencia fija es no amarlas. ¿Qué significaría eso? Bueno, usted dice, bueno, las cosas que hay en el mundo, yo trabajo a ciertas cosas, pero están limitadas. No me dejo llevar. Es que soy esta persona importante en tal lugar, por tanto, entonces yo sí voy a hacer esto, aunque sea desobediencia. No, no, no. Cosas que hay en el mundo, no amándolas, es limitándolas. El negocio. Hay hermano que puede amar realmente su negocio de tal manera que su negocio lo esclaviza y que esas cosas están en el mundo de tal manera que lo detienen. Y hay hermanos que de repente tienen su negocio que ni, no voy a cerrar, ya puede haber días de culto, pero yo no cierro. Puede ser comestible. Son cosas que hay en el mundo. Lo que debe apartar de nuestro corazón es el amor a esas cosas. Por tanto, podemos utilizar cosas, pero no amarlas. Por ejemplo, ¿qué cosa hay en el mundo que es general? Es generalizado. El dinero. ¿Qué es lo que no puede poner en el dinero usted y yo? Amor. Amar el dinero. Es prohibición. Pero están cosas del mundo. Es cosa del mundo, sí, pero no debo amar. Es así como, por ejemplo, entonces tiene que ver con cosas contagiadas y que le vayan a hacer daño a su vida espiritual. Entonces las cosas del mundo tienen que ver con un contorno contaminado y que sí tenemos equilibrio para no amarlas, pero sostener ese equilibrio. Vamos a ver los 3 puntos estratégicos. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo,
todo se resume en 3 puntos estratégicos. Dice, los deseos de la carne. Bueno, entonces deseos de la carne, ¿qué tiene que ver? Con el impulso, hermano, del pecado por naturaleza. Claro, hay jóvenes cristianos que aún en la iglesia quieren tener 2 novias, quieren tener realmente libertinaje. Eso es indecoroso. Es un deseo de carne. Un deseo de que no es de la carne, es una persona que va bajo un aspecto de honestidad. Se trata de responsabilidad. No se trata de estrategioso, ni de vivo que pueda creer. No, se trata de alguien que verdaderamente teme a Dios. Deseo de la carne tiene que ver con toda aquella estrategia de un ser que tenemos interior, que cuidar, que no se nos renove. Hombre, hermano, ¿qué pasó con la carne de Pablo? Dice que él crucificó la carne. Cuando Cristo estaba allí también. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso significaba que los deseos de la carne, Pablo los tenía crucificados. No puede moverse los deseos de la carne cuando están crucificados con Cristo. Pero si tú no tienes crucificado y yo los deseos de la carne con Cristo, entonces fácil te zafas y como no están clavados ahí, entonces se dicen a dirigirse a ellos. Es decir, a las prácticas de pecado que hay en el mundo, que ellos facilitan el diablo para que esta estrategia funcione. Ay, hermanos, ¿cuánto? Que el deseo de la carne le tira un chifladito a las muchachas mundanas y es un hermano de la clase, es un hermano predicador, es un hermano, bueno. No estoy crítico, lo que estamos es viendo el versículo. El deseo de la carne nos lleva a cosas vergonzosas que no deberían ser. Deseo de la carne es un punto estratégico. La carne, hermano, cuando esté cerca de una persona, limita. No es porque hay una cosa que yo quiero aconsejarles a ustedes en el nombre del Señor. No es qué van a decirlos, qué va a decir fulano. Ustedes digan, ¿qué dice el Señor de mí cuando está en el trabajo? Cuando está en todo lo que sea sus actividades, su comportamiento debe ser no al deseo de la carne, al propósito de la bebida, al propósito del cigarro, de las pláticas mundanas descompuestas, todo eso, de aquellas cosas que son graves en una desobediencia o hostil de este mundo. Bien, estratégico. Punto estratégico, el deseo de la carne. Si lo dejas, deja crear ese propósito, es un punto clave que el diablo usa. Ahora viene otra cosa, deseo de los ojos. ¿Y es que hay deseo de los ojos? ¿Qué dicen ustedes? Si Eva hubiera sido ciega, ¿qué hubiera sucedido? Bueno, usted ya me da la respuesta, hermano Noé, pues Eva no hubiera comido de la fruta prohibida, porque si usted dice, vaya, compagina dice que el fruto que vio ella dice que era codicioso. Hermano, eso nos pasa a veces a nosotros por estar viendo algo que no nos corresponde. Entonces, que es meramente separado de la consagración con el Señor y no quitamos la vista, sino que nos influimos más en fuerza, entonces viene a nuestra vida que el deseo de los ojos nos va a comprometer. Y eso fue lo que comprometió a Eva. ¿Cómo así, hermano? ¿La comprometió a qué? Ay, pero el árbol dice que vio y era codiciable y empezó a reservar en ella, a conservar aquellos propósitos, hasta que comió. Deseos de los ojos tiene que ver con la estrategia de no quitar la mirada, aunque sea pecaminoso, y usted lo está haciendo. Y yo lo estoy haciendo. Ejemplo, el celular. Usted abre el celular, usted va a ver imágenes que los ojos. Bueno, usted tiene una respuesta.
¿Qué hacen? ¿Qué hermano cierra los ojos cuando mira algo que es verdaderamente fuera del contexto de consagración? Para que el ojo no esté contaminándose, hablando que vaya a lo profundo. Sinceramente, qué difícil se torna si no tenemos equilibrio. Punto estratégico, deseo de los ojos. Con ello podemos ser, captar y poder ser retraídos y seducidos. Oh, deseo carne, deseo Dios. Muy bien. Vanagloria de la vida. El hermano hablaba sobre las riquezas que son totalmente sus resultados fuera de orden. Tiene que ver con las riquezas que los hombres poseen, creyendo que esto es realmente grande y que con ello tienen todos sus propósitos ganados. Eso es una vanagloria. De tal modo que no gana ninguna cosa más que un prestigio momentáneo, pero pérdida para siempre. Oh, la vanagloria de la vida tiene que ver con las riquezas ficticias que no le ayudan a salir adelante. Claro, decíamos y escuchábamos que es bueno las riquezas, pero sin poner amor a la riqueza, sino con límites, porque se puede convertir en vanagloria. ¿En qué? En aquello, en poner su corazón en aquello que tiene y que eso es el valor más extraordinario y con ello puede convivir por siempre, como dijo aquel, ahora alma, come, bebe, regocíjate. Él está pensando en sus posesiones. Eso es una vanagloria. En conocer las mejores ciudades, como quien dice, el cielo lo viste. No, mi hermano, pura vanagloria. Es bonito, pero es que no se convierta en una vanidad dentro del ser nuestro. Finalmente, advierte el apóstol, conozcan hermanos, padres, conocen al del principio. Vosotros jóvenes, poderosos en vencer al maligno, son fuertes, la palabra está allí con vosotros, es poder y vencen al maligno. Los hijitos conocen al Padre de la salvación por medio de Jesucristo. Y ahora comienza su vida con poder hasta que alcanza madurez. Ahora viene y dice, bueno, sepan que esos 3 puntos estratégicos son perecederos. ¿Cómo lo vamos a ver? Versículo 17. Y el mundo pasa y su deseo. ¿Quién podrá realmente hacer que el mundo no pase? El mundo pasa y sus deseos. Pregúntese usted mismo si es cierto. Es tan cierto que nosotros estamos convencidos que el mundo pasa y sus deseos. Pero mira esto. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué mejor, hermano? Todos, digamos hoy, Padre, queremos hacer tu voluntad. Ya nos advertiste, ya nos pusiste en claro. Las estrategias del diablo solo son 3 puntos tan fascinantes verlos en su punto, pero son destructivos. Y nos dice la palabra de Dios, Juan dice, pasa el mundo y sus deseos. Siendo así, no, ¿para qué? Va a perder mi tiempo si eso pasa. Entonces mejor no. Pero viene otro creyente y dice, ya, ¿qué pasa? Entonces voy a aprovechar lo poquito que queda. No, mi hermano. Alto. La voluntad de Dios es mejor porque permanece perdurablemente. Que el Señor me le bendiga. Amén.